¿Cómo estás? Todo muy bien, Milton, con un poco de sueño porque me quedé viendo ayer la final de MasterChef. Yo estuve en la final de MasterChef. No me invitaste. Así que a mí me invitaron. Bueno, vamos a conversar hoy con Mariana Yepes. Ella es ex fiscal general del Estado para hablar sobre el caso Purga y estas implicaciones que ponen cada vez más lejos a la función judicial de la confianza de los ecuatorianos. Y también vamos a tener en nuestro segmento de entrevistas a Nikki McCliff, la ganadora de MasterChef Celebrity primera temporada. Esa es nuestra agenda para hoy. Entonces, así estamos para las entrevistas que empezarán a partir de las 7:30. Ahora revisemos las principales noticias. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, dictó prisión preventiva para 9 de los 12 procesados por presunta delincuencia organizada en el caso Purga. Además, se dictaron medidas alternativas para 2 acusados, para uno arresto domiciliario por ser una persona de la tercera edad. De Metástasis a Mayra Salazar y de Mayra Salazar al caso Purga. Quien fuera pareja sentimental del narco Leandro Norero ha sido pieza fundamental para las revelaciones de este nuevo caso, que confirma la contaminación de la justicia, pero que muestra lo peor de la política y las alianzas con el crimen. Mayra Salazar, también ex asesora de comunicación de la Corte de Justicia del Guayas y exfuncionaria del Parlamento Andino, se perfila como el eje de esta organización. La Fiscalía ha revelado, por ejemplo, una conversación que mantuvo con Daniel Salcedo, quien en el contexto del asesinato de Fernando Villavicencio le pide a Mayra que viralice un video supuestamente de Los Lobos. La fiscal general lo cuenta así en audiencia. Usted lo tiene, calientita la noticia. Vea con eso usted corona, súbala a las redes. ¿Para qué? Para que repostee. Y en este hilo de conversación, Mayra Salazar le responde, ja, 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 ja. Vea eso, ahora soy lobo, ja, 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 ja. En este momento se lo subo. Y es este el video que Mayra Salazar coloca en redes intentando quizá desviar la atención de las investigaciones sobre el crimen al ex candidato. Se prestó para ello. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia. Daniel Salcedo, involucrado en un caso de corrupción hospitalaria, también en Metástasis, es ahora mencionado en estas conversaciones. No obstante, sus alcances no eran únicamente con Javier Jordán, Leandro Norero y con Mayra Salazar. Aparece el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes en la escena. En el chat expuesto por Fiscalía, Salcedo le escribe a Muentes, el gordito. Gordito, pídele a Aquiles una casa en comodato para la fundación. Ayúdame a ayudar. Ronnie está en campaña y no lo quiero joder. Esta es la fundación. Salcedo lucraba así con los recursos públicos y la salud. Lo cierto es que se muestra así al legislador social cristiano como un puente que a través de estos favores unía la organización de Daniel Salcedo con personajes de la Revolución Ciudadana. Tras la exposición de la Fiscalía, la defensa de los procesados considera que son pocos los elementos en este caso. Pero se componen de únicos 2 indicios. El teléfono de Mayra Salazar y la interpretación que la policía le dio a esos chats, a esas comunicaciones de Mayra Salazar. Sobre esos indicativos ha solicitado la Fiscalía General del Estado la prisión preventiva, lo cual consideramos definitivamente exagerada en muchísimos de los procesados. Tras la reinstalación de la audiencia, el juez Javier de la Cadena dictó prisión preventiva para 9 procesados, entre ellos el ex asambleísta Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo. 2 deberán presentarse periódicamente ante la autoridad, mientras que el juez Reinaldo Ceballos, involucrado en este caso, cumplirá arresto domiciliario por ser de la tercera edad. Son 12 procesados por delincuencia organizada. En la resolución, el juez de la Cadena ha dispuesto también la prohibición de enajenar bienes hasta por $3.9 millones. Bueno, y la exdirectora de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura en Guayas archivó órdenes de destitución a favor de una decena de jueces. Ella fue la única que logró evadir su detención en este caso, Purga. En febrero de 2023, Javier Muñoz, Wilman Terán y Maribel Barreno hacían mayoría en el Consejo de la Judicatura. En una sesión del Pleno efectuada el 24 de ese mes, nombraron a Mercedes Leonor Villarreal Vera como directora provincial de Guayas en el ámbito disciplinario. Hoy, un año después,
Los ex consejeros afrontan procesos judiciales y ella logró evadir la justicia. Este noticiero pudo conocer que horas antes de los allanamientos del caso Purga, Mercedes Villarreal dejó el país rumbo a España. Es la única en este caso que consiguió no ser detenida. Según información de la Contraloría General del Estado, Villarreal, abogada de 55 años, ha ejercido varios cargos públicos desde 2016. Ha pasado, por ejemplo, por el IES, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Salud, Flopec, CENEL y el Consejo de la Judicatura. Es por sus acciones en este último organismo que la Fiscalía General del Estado ha puesto su lupa sobre la funcionaria, que fue destituida en diciembre pasado cuando estalló el caso Metástasis. Y personajes cercanos a Villarreal como Mayra Salazar y Wilman Terán, con quienes aparecen estas fotos, fueron vinculados. Fue removida y, por ejemplo, de ella hicimos un informe, había archivado sumarios con declaración jurisdiccional previa. Entonces, es decir, que eran procesos que iban a la destitución. No se trata de un caso aislado. La exfuncionaria de control disciplinario benefició a una decena de jueces en la provincia del Guayas con el archivo de sus destituciones ordenadas por otros magistrados, como el proceso lo dicta, tras el cometimiento de infracciones gravísimas. Era una suerte de muro de contención. Entre los beneficiados constan los jueces Edis Oseguera, Espléndida Navarrete, Juan Carlos Terán, Adolfo Gaibor, José Poveda, Carmen Vázquez, Marlon Castro, Lenín Quinteros, Fernando Franco y Fabiola Gallardo. Esta última hoy también detenida en el caso Purga, junto al asistente personal de Mercedes Villarreal, Saúl Mero, quien aparece en este video publicado en la cuenta de X de la exfuncionaria, donde también hay espacio para replicar el contenido de la cuenta del exasambleísta Pablo Muentes y su movimiento político. Y van apareciendo novedades, como que en la lista de jueces detenidos aparece Henry Taylor, quien postuló en el cuestionado proceso de selección de conjueces para la Corte Nacional de Justicia. Estos documentos de octubre de 2023 demuestran que Mercedes Villarreal también lo intentó. Y 9 de los 15 jueces que despachan causas penales desde la Corte de Justicia del Guayas están detenidos por los casos de corrupción, Metástasis y Purga. Expertos jurídicos temen por el no cumplimiento del principio de inmediación y la prescripción en otros casos. Con sus persistentes problemas administrativos y ahora con la abrupta detención de 8 jueces de su mayoría de causas penales, la Corte de Justicia del Guayas podría estar camino hacia una agudizada crisis que sin duda alguna caerá sobre los usuarios. Así lo afirma el exdirector del ámbito disciplinario del Consejo de la Judicatura, Robert Frame, a quien también le preocupa el cumplimiento del eje de toda audiencia: el principio de inmediación. En donde los jueces que inician una causa o que conocen o están dentro, presentes en una audiencia, tienen que terminarla y también dictar sentencia. Y aquí lo alarmante, pues del total de las salas especializadas por materia con las que cuenta la Corte Provincial del Guayas, la Sala de lo Penal es la que más despacha. Esto según el informe 2023 de la Función Judicial, en el cual se señalaba que Guayas es la tercera provincia a nivel país con la mayor concentración de causas penales, que ahora podrían verse fallidas debido a que 9 de los 15 magistrados que laboran en esta entidad se encuentran detenidos por casos de corrupción. La Corte Provincial de Justicia del Guayas tiene que poner orden en medio de este desorden y pues de alguna manera u otra priorizar aquellas causas en las que existan riesgo de caducidad, riesgo de prescripción y procesos en medio de una reinstalación. Y justamente por esta crisis por la que pasa la Corte Provincial del Guayas, quisimos hablar con su presidente Hugo González, pero cuando nos anunciamos en recepción, el mensaje fue que él no dará ningún tipo de pronunciamiento. Sobre estos hechos, el Consejo de la Judicatura ha emitido un comunicado a través de su cuenta de X, en el cual señaló que la función judicial trabaja con transparencia y en respuesta al ordenamiento jurídico. Fabiola Gallardo y Johan Mafertán, jueces vinculados en el caso Purga, integraron el tribunal que sobreseyó a 4 procesados en el caso Alex Saf. A finales de 2022, desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, se solicitó a la Judicatura revisar la actuación de los ahora investigados.
A finales de 2021, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se ventilaba el caso Foglocons y el sistema Sucre vinculado con la trama Alex Saab. Comparecencias iban y venían. En el centro de la investigación, presuntas exportaciones ficticias efectuadas con el sistema Sucre. Y aparecía un nombre, Fabiola Gallardo, jueza de la Corte Provincial del Guayas, que por esos días se perfilaba como candidata para asumir la presidencia de esa corte. Así ocurrió en enero de 2022. Con 20 de 46 votos, Gallardo fue escogida. Entonces el presidente de la Comisión Legislativa, Fernando Villavicencio, la señalaba de haber favorecido a esta red. Fabiola Gallardo, que dejó la vía libre para que un narcotraficante como Álvaro Pulido vaya tranquilamente a seguir lavando dinero con Alex Saab Morán. Y es que Gallardo fue ponente en un caso por lavado de activos abierto en contra de Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, por el que Estados Unidos ofrecía recompensa. Gallardo fue cuestionada por integrar el tribunal que decidió ratificar el sobreseimiento que en primera instancia la jueza María Lorena Jaramillo había resuelto en favor de Pulido y otros 3. Negaron la apelación de Fiscalía, impidiéndole determinar un posible lavado de activos. Los entonces procesados eran parte del Fondo Global de Construcción Foglocons, firma constituida en Guayaquil, que movió cerca de 160 millones de dólares en presuntas exportaciones ficticias que utilizaron el sistema Sucre. Gallardo aseguraba entonces que no había lavado de activos, sino un delito aduanero. Y a través de sus redes sociales se desmarcaba de los señalamientos. La Comisión de Fiscalización pidió una investigación al Consejo de la Judicatura. Hay un pacto siniestro para tomarse la justicia. En el tribunal, Gallardo estuvo acompañada de Manuel Suárez, quien falleció en marzo de 2022, y Johan Marfetán, este último, junto a la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, ahora vinculados en el caso Purga. Desde el CNE se afirma que el proceso electoral 2024 está en riesgo por falta de recursos económicos. Autoridades del organismo afirman que el Ministerio de Economía no otorga la totalidad del presupuesto establecido. En el Consejo Nacional Electoral advierten que la organización de la consulta popular y referéndum 2024 no puede avanzar debido a la falta de recursos que insistentemente se ha solicitado al Ministerio de Economía. Y es que para este proceso electoral se necesitan alrededor de 60 millones de dólares, pero desde la cartera de Estado se habría advertido que les darán una cifra menor. Así lo advierte el consejero José Cabrera. Lastimosamente, el Ministerio de Finanzas ha indicado que ellos pueden dar el dinero de 40 millones, no de 60. Y que de esos 40 millones, 20 han autorizado en la noche de ayer. Pero que la otra cantidad de dinero se irá viendo más adelante. Nosotros no podemos esperar. Sí nos preocupa porque se está poniendo en riesgo el proceso electoral. La advertencia ocurre a menos de 2 meses en que más de 13 millones de empadronados deben acudir a las urnas. Y desde el organismo electoral se afirma que los recursos cada vez son más necesarios y a esto se suman deudas de anteriores procesos electorales. Los proveedores de los procesos anteriores están impagos. Se debe como 6.800.000 a los proveedores de las elecciones 2023. Sobre este tema buscamos una respuesta del Ministerio de Economía, pero nos dijeron que se pronunciarán en las próximas horas. Además, el Consejo Nacional Electoral seleccionó a más de 280.000 ciudadanos quienes participarán como miembros de las juntas receptoras del voto, 3.000 de ellos en el exterior. Solo para cubrir los gastos del voto en el exterior se necesitan cerca de 2 millones de dólares según el organismo electoral, que tampoco ha sido entregado. Este martes el presidente Daniel Noboa se reunió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En el encuentro trataron temas de economía, medio ambiente, energía limpia e igualdad de género. Allí también mantuvo un encuentro con la gobernadora general de Canadá, Mary May Simon, con quien dialogó sobre los avances del país en materia de comercio e inversiones extranjeras. La agenda presidencial en Canadá será hasta hoy. 7:18, vamos a hacer la primera pausa, regresamos enseguida. Ya volvemos con más noticias.